Comencemos con las noticias. El presidente de la República aceptó oficialmente la renuncia de Alejandro Sinibaldi como ministro de Comunicaciones. Ya ha nombrado a su sucesor. El presidente de la República aceptó la renuncia del ministro Alejandro Sinibaldi y en su lugar designó a Víctor Corado, quien se desempeñaba como viceministro de Vivienda. Junto a la salida de Sinibaldi, también renunciaron los viceministros Guillermo Sosa y Douglas Iván González. Anuncié que voy a nombrar a uno de los viceministros como ministro de Comunicaciones, que va a ser el viceministro Víctor Corado, que se está desempeñando como viceministro de Vivienda. Él pasa a ser el nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El mandatario guatemalteco también anunció la salida del canciller Fernando Carrera, quien será nombrado como embajador de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas en sustitución de Gerd Rosenthal. En lugar de Carrera, asumirá el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. Era necesario hacer el movimiento. El canciller Fernando Carrera va a ser designado como nuevo embajador ante Naciones Unidas. Y ya lo platiqué con él, viene a hacer la entrega. Ese nombramiento lo puedo anunciar de una vez, se va a hacer cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, que es uno de los viceministros también en Relaciones Exteriores. Él tiene 25 años de estar en Cancillería, es un hombre no solo muy comprometido, con mucha entrega, sino que además de eso conoce perfectamente los temas que se están llevando en Cancillería, ha estado participando en todas las reuniones multilaterales y él va a ser designado entonces prácticamente como el nuevo canciller. La juramentación del ministro y viceministros de Comunicaciones será este martes. En tanto, Fernando Carrera será confirmado en la Asamblea de la ONU. Que el Ministerio de la Defensa acatará el acuerdo gubernativo que le ordena el hecho de poder colaborar en el resguardo perimetral de 7 centros carcelarios en nuestro país. Según el acuerdo gubernativo 304-2014 publicado en el Diario Oficial, el Ejército de Guatemala estará brindando apoyo a los centros carcelarios del país. El vocero del Ejército, Ismael Cifuentes, señaló que se brindará apoyo con los elementos para realizar patrullaje en 7 centros. El Ejército de Guatemala está acompañando a las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario en las entradas peatonales, en las entradas vehiculares y en el perímetro cercano de los centros de detención, específicamente en los alrededores de la valla perimétrica de cada centro de detención. Esto con el objeto de apoyar en la seguridad y el control, acompañando a las autoridades encargadas, que en este caso son la Dirección del Sistema Penitenciario. En términos generales, el área de acceso peatonal y vehicular más valla perimétrica que se vigila a partir del sábado oscila entre 30 y 35 elementos militares entre hombres y mujeres que están acompañando a la dirección del sistema penitenciario. En total son 7 los centros donde se brindará apoyo por parte de las fuerzas castrenses en Fraijanes 1 y 2, en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, Boquerón, El Infiernito, y a partir del 10 de septiembre en la Granja Cantel y el Centro de Detención en Puerto Barrios. Usted, el ministro de Gobernación, habló de sus nexos con Byron Lima Oliva. Según el ministro del Interior, no se puede entender cómo se le da el mismo valor a la declaración de un reo condenado que a la de un funcionario de Estado. Luego que la bancada del partido líder solicitara la interpelación al ministro de Gobernación por supuestas anomalías del sistema penitenciario, Mauricio López Bonilla indicó que está dispuesto a acudir al Congreso de la República. Tienen todo su derecho de pedir lo que quieran, ¿verdad? Eso es parte de lo que establece la ley. Vivimos en una democracia, en una república, y las bancadas del Congreso, entre sus funciones está fiscalizar. Así que, y yo soy funcionario público y estoy obligado a cumplir con la ley como corresponde. El jefe de la cartera del Interior lamentó que se le ponga más atención a las palabras de un reo, en referencia a Byron Lima Oliva, que a las de un funcionario. No hay nada que esconder, no hay ningún problema, lo que haya que hacer y aclarar, perfecto.
pero es lo que yo digo, ¿verdad? En Guatemala el plomo flota y el algodón se hunde. Y entonces parece ser que las palabras de un convicto que cumple una condena por un asesinato pesan más que lo que la ley misma está mostrando en su proceso. No importa que sea, lo que hay que aclarar, lo aclaramos para eso. ¿Sabe usted, según un experto en mentes criminales, los niños sicarios son más rentables para el crimen organizado que los mismos adultos? Conocer cómo funcionan las mentes criminales es el principal objetivo del V Congreso Internacional de Ciencias Forenses e Investigación Criminal, que organizó la Facultad Forense de la Universidad Occidente. En Guatemala, en lo que va del 2014, más de 700 personas fueron asesinadas por el fenómeno de las extorsiones y en casos recientes se utilizan a menores de edad como sicarios. Ante esto, uno de los expositores, Michael Stone, un psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, opinó que los niños sicarios son más rentables que un adulto. En general, como las condenas no son tan largas, los distribuidores de droga usan a los menores para vigilar a la policía. Los mandan y les dan un poco de dinero. Ellos vigilan, los usan en los crímenes para no ir a prisión por tanto tiempo o no van a prisión del todo, sino a reformatorios. Los viejos y grandes criminales contratan a estos niños porque es menos peligroso y es una manera barata de llevar el negocio del crimen. Michael Stone es el creador del índice de maldad que indica cuánta maldad tienen los criminales, el cual se transmitió en un programa en Discovery Channel donde se trató asesinos en serie y psicópatas de los casos que él trata en su clínica. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que una colisión múltiple en la cual se vieron involucrados unos 25 vehículos provocó gran congestionamiento, esto en la ruta a El Salvador. Los carros se accidentaron en el paso a desnivel de Santa Rosalía, en el kilómetro 12.5 de la carretera a El Salvador. La causa fue el asfalto mojado y aceite derramado. Las filas de carros se prolongaron a más de 5 kilómetros y los afectados fueron los que se dirigían a las zonas 10 y 15 y el camino que conduce a San José Pinula. El caos vehicular duró varias horas y fueron tantos carros con los que colisionaron que se contaron hasta 10 representantes de aseguradoras en el lugar. Afortunadamente, los daños tan solo fueron materiales. He de contarle ahora que Canadá y la República Dominicana han ya garantizado y ofrecido ayuda al gobierno de Guatemala para tratar de ayudar a las familias afectadas por la canícula prolongada. La comunidad internacional ha mostrado su apoyo hacia Guatemala por el problema de la sequía prolongada, que afecta a más de 260,000 familias que se dedican a la agricultura. Es por ello que los ofrecimientos económicos y técnicos dieron inicio en el país. Tal es el caso de los gobiernos de Canadá y República Dominicana, quienes anunciaron ayuda concreta. Una mesa técnica encabezada por la AID del gobierno de los Estados Unidos, quienes están coordinando todo ese aspecto. Hoy, esta semana, todavía van a haber reuniones, pero y esperamos que a través de esa mesa técnica se coordine todo el apoyo que va a venir al país de apoyo. Sin embargo, hay algunos países que están adelantando su apoyo. Por ejemplo, el gobierno de Canadá ofreció ya $1 millón para apoyar a través del PMA Alimentos para las familias más necesitadas. El gobierno de la República Dominicana también ofreció apadrinar una comunidad pequeña. El Ministerio de Educación anunció que para el próximo año abrirá varios miles de plazas, tanto para cambios como para nuevos maestros. El viceministro de Educación, Alfredo García, en conferencia de prensa, informó que en el 2015 se tendrán más de 5,000 plazas. Un porcentaje de estas son cambios y otras plazas nuevas. Docentes de educación física, educación primaria y nivel preprimario tendrán oportunidad de aplicar. Son alrededor de más de 5,000 docentes, son 1.200 puestos completos de educación física, 3.800 de primaria y cerca de 1.400 de preprimaria.
Estas plazas están sujetas a la aprobación del presupuesto que solicitó Mineduc para el próximo año. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, por medio de su titular Alejandro Maldonado, señaló que la institución necesita más recursos para poder atender las emergencias en el país, por lo que estarán solicitando al Ministerio de Finanzas un aumento de 7 millones de quetzales. Maldonado señaló que en las últimas semanas la CONRED ha atendido más de 10 emergencias. Tenemos problemas para el pago de planilla, tenemos problemas para tener suficientes recursos en bodega para atender lo que termina de este año. Hemos enviado una nota al Ministerio de Finanzas. Inicialmente estábamos solicitando 17 millones, que es lo que necesitamos. Y nos han dicho que va a ser muy difícil que nos den 17, entonces mandamos otra nota solicitando 7 millones de quetzales. Estamos a la espera de ver qué se puede trabajar con ellos. Obviamente estamos sumamente preocupados porque, como ustedes entenderán, el trabajo más importante de CONRED es el que se hace antes de las emergencias, es el que le ahorra de hecho mayor dinero al Estado y es el que salva el mayor número de vidas. Desafortunadamente pues tendríamos de no recibir este presupuesto que ir recortando el trabajo cotidiano y concentrarnos prácticamente en atender emergencias. Nosotros cotidianamente estamos haciendo evaluaciones de riesgo, de habitabilidad, tenemos un enorme trabajo pendiente que es todo lo que resultó del terremoto del 7 de julio. Tenemos una cantidad de varios miles de evaluaciones de terrenos que tenemos que hacer, que son un requisito para la reconstrucción. Entonces tendríamos que ver que todo este trabajo pues no salga afectado por la falta de presupuesto. Momento del clima, Diana Guerra. Momento de tu vida. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos hoy día lunes, Pablo Hurtado y Juan Luis Font, con la primera de las conversaciones de esta jornada. Vamos a hablar sobre la suspensión que ha decidido levantar el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos, que, sabe usted, ahora pueden volver a desarrollar sus actividades, más no campaña anticipada. Vamos a conversar sobre este tema con el magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Estuardo Gamalero, y con Aníbal García, quien es exdiputado al Congreso de la República y bueno, es un político en activo. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Empecemos con esa resolución que se conoció a final de la semana pasada, del día jueves, del TSE, en la que 3 magistrados del TSE resuelven que no hay más campaña anticipada y que por eso levantan la suspensión para 11 organizaciones. Pero 2 magistrados razonan su voto y dicen que la campaña anticipada no ha sido suspendida, que ha continuado de forma solapada. Un magistrado específicamente, el magistrado Mario Aguilar, razona también que solo cree que deberían levantarse para 9 partidos, excepto para el Partido Patriota y para el Partido Líder, porque han continuado promoviendo a sus cuadros y a sus colores en este tiempo de suspensión. Señor magistrado, usted que es parte de ese TSE, ¿con qué opinión está usted de acuerdo y por qué? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Paola y Juan Luis. Es definitivamente una resolución que ocasionó, digamos, bastantes comentarios en los medios, en la opinión de la ciudadanía, y fundamentalmente vemos que se manifiestan 2 puntos de vista. Uno, que el motivo por el cual se debe de levantar la suspensión es estrictamente positivista, desde el punto de vista que los hechos que habían justificado la suspensión para los partidos políticos eran ciertas sanciones que estaban pendientes de ser cumplidas, incluyendo las multas que llevaban aparejadas. Y un segundo punto de vista, que es sobre el que básicamente se fundamentan los 2 magistrados que así lo hacen ver en la respectiva resolución, que diría yo excede ese positivismo jurídico y va un poco más a los principios que inspiran el derecho electoral y que, pues, digamos, tienen algún fundamento en la Constitución respecto de velar por la transparencia del proceso electoral, en donde, y en realidad, ambos puntos de vista y ambos criterios son perfectamente sustentables. Yo creo que, digamos, a mí no me gusta ni me corresponde poner en pugna ambos.
pero definitivamente lo que se está buscando y por lo que debemos de velar todos es porque Guatemala cuente con un proceso electoral digno, en donde no hayan influencias ni una competencia desleal de parte de las organizaciones políticas y que eso incida o afecte en el sufragio o en el voto. Estuardo, pero entonces lo que yo entiendo es que la posición que terminó ganando en el Tribunal Supremo Electoral era que los requisitos específicos que habían dado lugar a la sanción habían sido superados, porque se habían pagado las sanciones, se había cumplido con las multas y las sanciones específicas. Pero los magistrados que disintieron de esa decisión, ellos hacen una interpretación más amplia y cualitativa de la ley. No se fijan solo en el texto concreto de la ley, sino dicen, yo soy un tribunal que está llamado a resolver, a garantizar que haya ecuanimidad y balance entre todos. Es insuficiente juzgar o resolver solo en base al texto. Tengo que hacer una interpretación amplia, cualitativa de la ley, y por eso pienso que todavía no se han levantado o no han terminado las razones para que estos partidos dejen de estar en suspenso. Aquí creo que vale la pena, digamos, hacer la siguiente reflexión, y es el pleno de magistrados titulares solicitan a una comisión que se forma a lo interno del tribunal, la cual preside la Inspección General y que es la que lleva a cabo el trabajo de campo, en la que ellos determinan, esta comisión determina que los elementos que habían ocasionado y justificado la suspensión han desaparecido, ¿ya? Ese trabajo de la comisión va de la mano con algo que empieza a darse en paralelo por parte de la ciudadanía y por parte de organizaciones de apoyo, diría yo, al proceso democrático en general, los cuales, por ejemplo, Guatemala Visible crea una plataforma para recibir denuncias de toda la población de qué es lo que estaba sucediendo en el área no solo metropolitana, sino que en el interior de la República. Y entonces eso, digamos, pone, si no en pugna, en un contrasentido lo que las organizaciones políticas decían, pero que la ciudadanía denunciaba con fotos y con pruebas. En cualquier caso, yo creo que eso es lo que hoy por hoy existe, y es de suma importancia recordarle, no solo a las organizaciones políticas, que si bien se les levantó la suspensión, y este llamado de atención también va a la ciudadanía para que ellos continúen ejerciendo sus derechos ciudadanos y efectúen sus denuncias respectivas, en el sentido que ninguna organización política puede llevar a cabo actos de propaganda electoral anticipado, ni incurrir en alguna de lo que está, ni en alguna de las situaciones que están prohibidas antes y durante la contienda electoral, como por ejemplo pintar las orillas de las carreteras, o pintar piedras, o pintar árboles, o pintar paredones de... Pero quedan muchos postes pintados, quedan muchas Justo calles ahora pintadas. estaban escribiendo en Twitter que le podrían enseñar las pintas que hay en la zona 10 de Misco con los colores. Señor Aníbal, usted como exdiputado, también como un político, ¿cómo ve esa resolución? Primero la que suspendió y ahora la que se levanta. ¿Cómo la lee? Sí, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Mire, cuando se emitió la resolución del Tribunal Supremo Electoral ordenando una suspensión por 6 meses a los partidos políticos que estaban haciendo campaña anticipada, que evidentemente lo estábamos viendo todos, es decir, habían actividades de proselitismo abiertas, recordemos, vallas por todos lados, pintas, todo lo que el señor magistrado está señalando. Estaba en marcha la pre-campaña. Prácticamente estaba la campaña en marcha. Sin embargo, la gran pregunta que se hacía a la ciudadanía, y por lo menos también nos la hicimos en el partido, fue ¿cuánto va a aguantar el Tribunal Supremo Electoral manteniendo esta resolución? Y creo que era lo que nos preguntábamos todos. Y pensabas que no llegaban a diciembre. Y todo el mundo estábamos ilusionados con que tuviéramos un Tribunal Supremo Electoral que pudiera tener la capacidad de marcar la cancha, por decirlo así. Porque si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral no es un órgano estrictamente jurídico
o de carácter estrictamente de juridicidad, sí es cierto que debe apegarse a la ley. Es decir, todo el sistema y el aparato institucional guatemalteco debe apegarse a la ley. En ese sentido, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral nos está dando una muestra muy difícil de comprender, porque en buena medida también muchos guatemaltecos sabemos que las casas pintadas siguen, que las actividades siguen, que hay hasta semanarios que aparecen en los medios de comunicación ahí de ciertos partidos y que el partido oficial sigue haciendo su campaña. Entonces, lo sabemos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que podamos interpretar que al Tribunal Supremo Electoral le torcieron el brazo. A tres, por lo menos. A tres, por lo menos, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y por eso vale la pena rescatar lo que expresaron los magistrados que fueron disidentes en ese voto, en donde ellos dicen por lo menos hay 2 partidos que siguen haciendo campaña. Evidentemente, esto es algo que debemos analizarlo, porque si algo queremos del Tribunal Supremo Electoral es primero que se apegue a la ley, segundo que nos garantice justicia electoral, equidad electoral, y tercero, que es mucho pedir, a los partidos políticos nos corresponde realmente demostrar que estamos comprometidos con la ley. Y digo que es mucho pedir porque el problema es que hemos visto que los partidos políticos en Guatemala lo que hacen es contravenir los preceptos legales. Entonces, en resumen, creo yo que lamento la resolución, no obstante, también hay que ser objetivos. Muchos de los partidos que tenían esas causales de suspensión ahora no las tienen. Entonces, lo que esperaría uno quizás es de que el Tribunal Supremo Electoral vuelva a tener esa capacidad de estar fiscalizador, de estar atento a lo que está sucediendo, porque me parece que si ahorita no demuestra otra vez su contundencia y si no tienen la capacidad de estar atentos a que no se viole la ley nuevamente y les va a temblar la mano de volver a suspender otro partido porque lo pueden hacer, entonces ahí sí estaríamos perdiendo otra vez un Tribunal Supremo Electoral. Magistrado Gamalero, pero es bastante improbable, vista esta resolución 3-2, que vuelva a darse otra resolución en la que los magistrados quieran sancionar o suspender incluso a los partidos. Bueno, yo evidentemente soy parte del Tribunal Supremo Electoral, aunque sea como magistrado suplente, pero yo, Juan Luis, yo no me atrevería, digamos, a desafiar la autoridad de esas magistraturas, porque al final del día son jueces con competencia en materia electoral y la materia electoral es constitucional, y la capacidad de integrar y de interpretar el derecho en aras de rescatar el proceso electoral y democrático, yo no me gustaría, digamos, que las organizaciones políticas desafiaran esa autoridad que tienen. Digamos, pero se puede cuestionar. Seguramente se puede cuestionar, y con toda razón quien lo quiera hacer. Es decir, evidentemente sobre todo hay coyuntura, señor magistrado, porque sí, justo proclaman como precandidato del oficialismo 3 días después Alejandro Sinibaldi de esa resolución. Sí. No, mire, definitivamente hay muchas cuestiones que ni la ciudadanía ni este servidor entiende, como por ejemplo las coincidencias de el fin de semana previo a que se levante la suspensión, gente de ciertos partidos salió anunciando que el levantamiento de la medida se iba a dar en los próximos días, y en algún momento yo mismo pensé que era que se estaba especulando sobre el tema. Lo cierto del caso es que podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Y yo prefiero verlo medio lleno en el sentido que Guatemala logró avanzar, en el sentido de darle un escarmiento a las organizaciones políticas, y en el sentido de que hay una ciudadanía hoy por hoy más empoderada a través de las redes sociales y a través de instancias de fiscalización que en cualquier momento también pueden incidir eventualmente sobre el voto del electorado. Es decir, yo creo que cada vez, si bien hay mucha, digamos, falta de educación cívica en el interior, la brecha cada vez se va reduciendo menos, y a la persona le gusta cuestionar y no le gusta las fuerzas políticas y el funcionario público que desafía la ley y la autoridad. Yo creo que ese es, digamos, Aníbal, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? Bueno, es que realmente no puede, ahí sí creo yo que el criterio no puede ser absoluto. Yo más bien lo que está medio vacío y medio lleno. Claro, yo lo que creo es de que el Tribunal Supremo Electoral está llamado
a demostrarnos con hechos que realmente su papel va a ser totalmente diferente a los anteriores. Recordemos que no es la primera vez que se hace campaña anticipada. Si esto ha sido moneda de curso corriente. Por eso habíamos valorado y habíamos realmente respaldado, y vamos a seguir respaldando, la actitud del Tribunal Supremo Electoral de ser muy firme de que hasta que exista la convocatoria se pueda hacer una campaña anticipada. ¿Qué tan sostenible puede ser esa determinación del TSE si ahorita ya vimos lo que pasó? 3-2. Y que escuchamos muchos que la presión era tan fuerte, y lo que usted dice, hay un escarmiento, pero lo pagaron los más pequeñitos. Los que tienen más recursos para hacer campaña precisamente son los que más incumplieron. Sí. Pero yo creo que, perdón, magistrado, yo creo que el reto es para el propio Tribunal Supremo Electoral. El problema es que tampoco los podemos sustituir ahorita. Ellos están electos para un periodo, van a fiscalizar el próximo proceso electoral. Entonces, prácticamente, incluso los partidos políticos y todos los ciudadanos, tenemos prácticamente que aceptar que hay una institucionalidad nombrada y tenemos que prácticamente hacer presión desde los medios, desde los ciudadanos, para que cumplan con su papel. ¿Tiene sentido esa presión? Sí. Mire, sí, definitivamente tiene sentido. Pero hay dos hechos que yo quiero dejarle hoy en la mente a las personas. Uno, las organizaciones políticas que interpusieron amparos buscando que se les levantara la suspensión, a mí me parece histórico e importantísimo que no se les haya concedido el amparo. Eso en términos de haberle reconocido autoridad al tribunal, no por este servidor ni por los magistrados titulares, porque uno es pasajero en esas instituciones, es porque se empieza a generar una cultura de que en materia electoral el Tribunal Supremo es supremo, lo que toda la gente cuestiona diariamente y con sobradas razones. Pero no se evalúa esa convicción que empezaba a cobrarse cuando en poquitos meses los magistrados 3-2 deciden, bueno, retiramos las suspensiones porque están presionando mucho a los partidos políticos grandes. Yo, Juan Luis, se me hace, digamos, yo no podría opinar respecto de las presiones, si se tuvieron o no se tuvieron. Los hechos evidentemente hablan más que cualquier presunción que uno pueda tener. Pero al final, lo importante, por lo que uno en realidad se tiene que preocupar de esa propaganda electoral anticipada, excede las vallas que uno mira y excede esa publicidad que uno dice, pues chicas, ¿por qué los están poniendo ahorita si todavía no lo podían hacer? El problema mayor, que es lo que las personas tienen que entender, es que detrás de toda esa propaganda electoral fuera de tiempo hay recursos que se están moviendo, que empiezan a generar presuntamente compromisos y sumas de dinero difícilmente auditables. Entonces, en el fondo, si me pregunta a mí, por lo que nos tenemos que preocupar, más allá de estar viendo carteles que nos gusten o no nos gusten, es de esos recursos que se mueven y que alimentan esa propaganda electoral anticipada. Ese es el problema de fondo. ¿Qué pasa con la solicitud de Manuel Valdizón de permitírsele que saliera desafiliado de su partido? ¿Ahora se le puede dar curso? ¿O eso ya fue retirado, ya no tiene que tramitarse? Hasta donde yo entiendo, el doctor Valdizón retiró la solicitud de desafiliación, pero en cualquier momento podría volverla a solicitar si ese fuera el caso. Obviamente hay un análisis jurídico en donde tampoco hay una verdad absoluta respecto de si él podía, respecto de si el Tribunal Supremo Electoral tenía que concederle la posibilidad de desafiliarse y además permitirle que se retirara de su cargo como secretario general, o si debería de haberlo hecho solamente para una de las cuestiones, para la desafiliación, más no para la del cargo de eso. Pero obviamente es todo un debate jurídico que tiene más debate, digamos. ¿No? Aníbal, ¿perdió alguien con esa sanción, con esa suspensión a los partidos? Yo creo que quien pierde es la ciudadanía y los políticos que quieren jugar limpio. Es decir, desgraciadamente hay que decirlo. En Guatemala hay organizaciones políticas que quieren jugar limpio. Por ejemplo, nosotros estamos intentando jugar limpio. Pero si la autoridad electoral, es decir, el árbitro que va a arbitrar el partido,
tiene dudas, está pensando en favorecer a ciertos actores o ciertos jugadores, realmente eso es preocupante. Creo que también pierden los partidos políticos y pierde la democracia, porque al final de cuentas los que estamos llamados a ser realmente protagonistas de primer orden y fundamentalmente comprometidos con la ley somos los partidos políticos. Me parece que no quisiera condenar de antemano al Tribunal Supremo Electoral, pero nosotros sí quisiéramos ver un tribunal electoral comprometido con la ley, comprometido con la equidad, comprometido con la verdad. Y no con los partidos que los nominaron. Porque los compromisos se adquieren muchas veces en el Congreso de la República, ya en el momento de la nominación. Bueno, hablaré fuera del aire, se la pregunto después. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Si ya no alcanzamos. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Arrancamos la segunda conversación de esta noche en torno a esta pregunta. ¿Debe o no prorrogarse la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? ¿Y por qué se hace atinente esta pregunta? Porque la semana pasada la CICIG ha dado muestras de un éxito al conseguir desbaratar lo que parece ser una estructura mafiosa que se manejaba en el sistema penitenciario de nuestro país. Nos acompañan para discutir este tema Maco Canteo, él es experto en derechos humanos y reforma judicial, y Rodrigo Arenas, quien es presidente del Movimiento Cívico Nacional. A ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Rodrigo, Gracias. ¿debe o no debe prorrogarse la permanencia? Yo creo que no. Creo que, pues, si bien es cierto, puede percibirse lo de la semana pasada como una victoria. Creo que nos deja mucho que desear la CICIG de los últimos 5 años. Ha tenido muchísimo más, tiene muchísimo más deudas, muchísimo más pasivos que activos en sus últimos 5 años. Si se dan cuenta, no le han entrado en lo más mínimo el tema del contrabando, que todos sabemos que es un problema realmente nacional que le cuesta al país alrededor de 5.000 millones de quetzales. Aunque el actual CICIG ha dicho que una de sus investigaciones tiene que ver con el contrabando y otra con financiamiento de partidos políticos. Pues cuando las vea. O sea, es que vienen diciendo mucho, pero yo creo que han atacado más, han desprestigiado más a las instituciones de Guatemala. Por ejemplo, lo que hicieron con Conrado Reyes en la elección de fiscal general de hace ya 4 años, lo que hicieron con los famosos jueces de la impunidad, que no lograron, creo que, probar o acusar a más de uno. O sea, realmente la CICIG, desde mi punto de vista, ha actuado, como les digo, tiene mucho más pasivos que activos. Obviamente, si todo lo que pasó la semana pasada es cierto, porque acuérdense que hay presunción de inocencia todavía en este país, pues es una victoria, pero no es suficiente. Yo creo que Guatemala la vamos realmente a resolver los guatemaltecos. No podemos pretender ni un tico, ni un español, ni un colombiano. La misma pregunta, ¿debe o no debe prorrogarse el mandato de la CICIG? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que aún las instituciones del país no son capaces por sí solas de poder realizar este trabajo, que es desarticular estructuras criminales incrustadas alrededor del Estado. Se ha demostrado ampliamente, ¿verdad? Inclusive en esta investigación de la semana pasada, la CICIG reivindica, ¿verdad?, como una investigación suya, con al parecer un protocolo de seguridad altamente tecnificado para evitar fuga de información. ¿Eso qué significa? Que aún las instituciones no son confiables para perseguir por sí mismas todas estas estructuras que aún le afectan al país. Ahora, ¿por qué no deberían ser nuestras instituciones capaces de hacerlo por ellas mismas? Porque yo creo que el mandato de la comisión creo que debe estar sujeto a condiciones, es decir, a unas condiciones específicas que creo que están establecidos en el propio mandato que Guatemala firmó con Naciones Unidas, y es el cumplimiento de las articulaciones de esas estructuras criminales, las recomendaciones concretas en materia de política pública para lograr el fortalecimiento institucional y un proceso de acompañamiento que implique de verdad una transferencia de capacidades para que después de un tiempo
las instituciones puedan empezar por sí mismas a hacer este trabajo. Y creo que hay que resolver problemas estructurales en los cuales la Comisión creo que tiene mucho que decir, pero sobre todo los guatemaltecos, porque yo sí creo que hay un punto muy importante. Con todo lo que miramos de las comisiones de postulación, con todo lo que miramos de estos grandes escándalos, yo no veo que los guatemaltecos estemos posicionados realmente para solucionar estos problemas. Entonces creo que es inviable quererle cargar a la CICIG el mal de nuestras instituciones cuando nosotros como guatemaltecos creo que no somos los que damos los pasos suficientes para ello. Yo creo que la CICIG no debe venir a sustituir a las instituciones del país. ¿Y cuánto cree más que debería quedarse? Yo creo que hay que prolongar el tiempo necesario para esa transferencia de capacidades. Creo que inclusive el término de 2 años me parece insuficiente, honestamente, desde mi punto de vista. Ojo, sin haberlo platicado con nadie, pues una pregunta así que haces, ¿no? Pero sí creo que para que la Comisión cumpla con su mandato, deberíamos tener un tiempo en el cual podamos garantizar estas transferencias de capacidades, porque creo absolutamente necesario, como bien dice Rodrigo, que las instituciones del país sean las que se encarguen de estas investigaciones, pero hoy por hoy yo creo que todos sabemos que no es posible. Rodrigo, ¿qué nos hace pensar que las instituciones nacionales podrían, por ejemplo, averiguar la procedencia del financiamiento de los partidos políticos de manera apropiada o averiguar en realidad quiénes se benefician del contrabando y cómo se maneja ese contrabando en las principales aduanas de nuestro país? ¿Quién? ¿Qué institución? A ver, yo no creo, mira, ¿qué institución? El Ministerio Público, ese es el que tiene el mandato constitucional para hacerlo. Me extraña muchísimo. ¿Puede? Tiene que poder, claro que puede hacerlo, por supuesto que puede. ¿Quiere? O sea, esa es la otra pregunta. Ahora, recordemos porque si estuviéramos aquí hablando hace un año el MP era fenomenal. Y el MP, la fiscal general, o sea, según muchísima gente, sobre todo que está sentada en esta mesa, la fiscal general era la mujer del año. Incluidos. Incluido tú. Entonces, mi tema es, ¿estamos hablando de instituciones o estamos hablando de personas? ¿Puede el Ministerio Público, por supuesto que puede, o no mujer del año, por supuesto, asumir por su cuenta, digamos, tiene el desbaratamiento, pero tiene el mandato, pero déjame contestarte. A ver. Tiene el mandato, tiene el presupuesto, tiene las capacidades. Ahora, que no lo haga o que no lo haga como queremos no significa que la CICIG lo va a hacer. O sea, las condiciones que habla Maco, claro, ese es el país de la eterna primavera. Eso está en el mandato, las condiciones están. Y lo último que ha hecho la CICIG es respetar, hablemos de condiciones objetivas en el país. Mandato. Han sido ¿cuántos años de dominio de estructuras verdaderamente mafiosas de las aduanas? Está bien. ¿Hay en el Ministerio Público suficiente fuerza para llegar a desmantelar, por ejemplo, las estructuras mafiosas que dominan la aduana? Tiene las capacidades técnicas y económicas. ¿Pero cómo se explica? Claro que sí. Ahora, y te pregunto algo. ¿En qué ha cambiado un poder paralelo real en los últimos 5 años? Dime un solo poder que se acaba de desmantelar, por ejemplo. Uno que dominaba las cárceles del país. ¿Ese no es un poder paralelo real? Primero veamos que fundamenten investigación. O sea, primero que termine, porque lo que hay ahorita es una acusación y órdenes de captura. O sea, yo quisiera tener esta conversación, primero Dios, dentro de 6 meses, en donde hayan probado, porque hasta el momento, lo que yo he visto de la CICIG son muchos, y he sido testigo directo del tema, son muchos presos sin pruebas. Entonces, esperemos que esto no sea así otra vez, ¿verdad? Ahora, si es así, pues como te digo, ojalá, va a ser el primer poder paralelo que cobraba, por lo que he escuchado, por traslado de reos. Ahora, ese era todo el negocio. Realmente el traslado de reos cobrado es el problema. Y evasión de la cárcel, andar fuera cada vez que le daban ganas de salir. Pero realmente eso es lo que tiene el país. Yo les pregunto a ustedes de vuelta, no soy el entrevistador acá, pero realmente eso es lo que tiene el país de rodillas. ¿O es los contrabandistas? ¿O es todos esos políticos mega corruptos? Rodrigo, solo déjeme ahí contradecirle, porque que un reo se enriquezca y que traslade presos es menos grave que ese reo tenga financiamiento en partidos políticos, que apoye campañas, que tenga vínculo directo con el ministro de Gobernación, con el presidente de la República, que sus compañeros de promoción sean nombrados directores de presidios. Ahí hay una estructura más grande que enriquecerse y trasladar reos. Entonces yo quiero ver que realmente esa investigación llegue al Ministerio de Gobernación y al presidente de la República. O sea, si realmente la CICIG
es lo que quisiéramos ser que sea, yo quiero ver que esa investigación sea, porque la acusación está. Y los vínculos están. La pregunta es, con la actual institucionalidad que tenemos, ¿se puede? ¿Es dable que un ministerio público pueda llegar, por ejemplo, no digamos al presidente de la República y al ministro de Gobernación, siquiera desbaratar una red como la que vimos desbaratarse la semana pasada? Antes de responder en concreto a eso, me gustaría en 10 segundos decir un par de cosas. Primero, no estoy aquí defendiendo a nadie, ¿eh? Yo creo que así como la comisión ha tenido sus aciertos, también ha tenido sus desaciertos. Y creo que es bueno ser crítico en esos desaciertos. Pero lo que sí estoy absolutamente convencido de que en este momento Guatemala es inviable sin la CICIG. ¿Sí es inviable Guatemala sin la CICIG? Creo que sí, porque si te das cuenta, este caso, todos los guatemaltecos sabíamos que existía. O algún guatemalteco me va a decir de que no sabía que esta estructura operaba en las cárceles. Todos lo sabíamos. Dime, ¿quién se movió de las instituciones que tienen la responsabilidad de investigar este caso? Lo tuvo que hacer la CICIG. Y sí creo que este caso puede marcar unos precedentes importantes. Admito la crítica, que creo que hay que hacerla con toda objetividad. Creo que hay que señalar algunos errores que se han cometido, pero sí creo que es importante que la comisión, en esta dirección de este caso, al haber desarticulado en la estructura, si bien es cierto y comparto con vos de que es una captura, son algunas capturas de momento, hay que sostener el caso, lo comparto absolutamente, pero también estoy seguro de algo, que esa estructura actualmente dejó de cobrar. ¿Sí? Y creo que ese es un logro importante porque una buena parte de esa estructura ha dejado de tener el poder que tenía. Pero es donde falta juntar todas las piezas. Hay que pedirle a la comisión que siga todas las líneas de investigación de este caso, que no deje cabos sueltos y ojalá que la comisión pueda llegar a todos los responsables. Porque yo sí creo que para que una estructura se haya mantenido 14 años operando en el Estado, no creo que solo dependa de unos 3 o 4. Yo le quiero hacer esa misma pregunta a Rodrigo. ¿Será que sin la CICIG el Ministerio Público de la gestión, que es quien sea, habría tocado la estructura de Byron Lima? Si existían por lo menos 2 administraciones de gobierno. Honestamente no lo sé. Le pregunto pero como... Sí lo sabemos porque nunca ocurrió. No, te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no realmente. Porque, o sea, aquí hay que ser, digamos, un poco consistente. Porque hace un año agarran preso a un narcotraficante y el Ministerio Público es héroe nacional. Hoy la CICIG agarra preso a un líder de una cárcel y el Ministerio Público es casi parte del problema. No, o sea, no, sí, de ninguna manera. Sí, porque lo que estamos diciendo que el Ministerio Público no hubiera tenido la capacidad por sí solo. Es que no la tuvo durante todo el tiempo. Pero entonces ahí es lo que yo estoy de acuerdo con Maco. Fueron 14 años. O sea, eso han de ser ¿cuántos ministros de gobernación? Solo 40. En el gobierno pasado. Como 10 por lo menos. Y 10 de ellos presos. 3 presidentes. Entonces realmente, o sea, lo que yo creo que es importante que seamos objetivos es que esto puede ser, o sea, no nos debemos ir con la finta, pues no, obviamente es una... Así es, no nos deslumbremos con una pequeñez para una organización que cuesta, si no estoy equivocado, alrededor de $30 millones al año, ¿verdad? Que supuestamente trae a los mejores investigadores del mundo, que tiene todo el apoyo internacional. Después de 5 años, este es su gran acierto si es que lo logran sostener en las Cortes. Ahí le doy la razón. O sea, es muy tarde para presentar un caso bomba. O sea, perdón, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes de que las instituciones, la debilidad institucional que hoy tiene el país es realmente crítica. Pero solo la vamos a resolver los guatemaltecos. Pero el punto es, queremos resolverla. Pues yo creo que de la forma, por ejemplo, sí como estamos integrando las Cortes en este momento, como elegimos fiscal general, queremos resolverla. A ver, las Cortes, estemos claros, se están integrando según la ley de comisiones de postulación, según el diseño constitucional. O sea, ahí hay un tema que nosotros... No, si en términos formales, formales, digamos la verdad, las Cortes se están integrando con legalidad, pero ¿de qué manera se están integrando? Cada grupo de poder, y estamos hablando de poderes reales, de poderes de facto, esos grupos cada uno quiere tener su establo de magistrados. Y estoy de acuerdo, y hay que cambiar el diseño de elección de Cortes, ¿verdad? Porque si no, eso va a seguir así, porque o sea, el diseño está tan malo que lograron politizarlas a las universidades, pues. O sea, así de malo es el diseño. Así es. ¿Verdad? Ahora, si tú me preguntas a mí si queremos generalizar como pueblo,
pues yo te diría que como pueblo nos falta, porque los buenos abogados, los que podrían realmente ir a hacer algo distinto, la gran mayoría no se meten. Pero eso nos pasa en las cortes, eso nos pasa en la política, pero no eso nos pasa en todos lados. Pero no aceptas, por ejemplo, lo que dice Maco respecto a que Guatemala es inviable sin la CICIG. No, por supuesto no. Maco, ¿sostiene ese acerto? ¿Se sostiene realmente? Yo creo que es importante por varias razones. ¿Cómo se explica que es tan tardío? A ver, yo creo que, insisto, ¿verdad? Hay algunos desaciertos que creo que todos sabemos de la comisión y algunos aciertos. Por ejemplo, el trabajo en relación a las ejecuciones extrajudiciales me parece un caso importante de la CICIG que demuestra que en Guatemala no es posible llevar esos casos, justamente por la debilidad institucional que vos planteás. Y que todos compartimos. Política, porque sí, nadie quería aquí que se juzgara a los señores que estaban a cargo de esa violencia. Yo creo que hay que dividir entre que el Ministerio Público quiere o puede, por ejemplo, desarticular esas estructuras. Yo sí quisiera pensar que quieren, pero creo que no pueden. Creo que necesitan aún del acompañamiento de un ente internacional que pueda tener la fuerza suficiente, las capacidades suficientes para poder llevar adelante sus casos. Y yo creo que aquí hay otro punto fundamental. Creo que los guatemaltecos deberíamos ser inteligentes en aprovechar la ayuda que la cooperación internacional nos queda dar vía CICIG para aprovechar ese tiempo para fortalecer nuestras instituciones. Yo creo que deberíamos ser sumamente inteligentes. Maco, y creo yo que hace falta. Ya. Creo que hace falta. Eso ha ocurrido ya, porque digamos la verdad, hace 5 años, yo sé que se denuestra la CICIG con mucho placer, pero la verdad es que nuestro Ministerio Público no tenía las capacidades que ha cobrado en términos de, incluso nuestra inteligencia civil no la tenía. Pero no necesitas hacer un poder paralelo para eso. O sea, la CICIG se volvió lo que venía a batallar. La CICIG se volvió un poder paralelo, se volvió un poder que vino a desprestigiar personas. ¿Es aceptable decir que la CICIG se volvió un poder paralelo? Etapas. Fue un ¿O es que la CICIG ha fue un órgano inoperante? Pero entonces tú mismo lo estás diciendo. Entonces la institucionalidad de la CICIG es tan malo que estaba en función como el de cualquiera de nuestras instituciones. Entonces tú misma me estás dando la razón. La CICIG no es esa institución. No lo ha logrado. Una institución que depende. El modelo no ha funcionado. Rodrigo, la CICIG sería Yo creo que el modelo no ha funcionado, pero eso no demerita. La CICIG sería tan odiada si no hubiera iniciado el proceso contra Carlos Bielman y quienes dirigieron. Y yo me atrevería a decir, desde mi lado, ¿sí? La CICIG no fuera tan odiada si no hubiera acusado sin pruebas a muchísimas personas. O sea, yo recuerdo una presentación hace 4 años donde Castresana, acusó a una persona y le puso todos los tipos de adjetivos y no vi que le metiera una sola denuncia. Después se trajeron abajo al otro señor, a Conrado Reyes, que a quien ni conozco, por cierto. Pero el señor Espericen fue condenado en Suiza. Eso falta, pero fue condenado. Bueno, pero entonces el señor Figueroa fue absuelto. Sí. ¿Verdad? Y por otro lado, yo, por ejemplo, un cofundador del movimiento, Oscar Díaz, estuvo en la cárcel 29 días por culpa de la CICIG, acusando de que él estuvo en esa ejecución extrajudicial y él estaba fuera cuando del país. vivía en Miami. O sea, y estuvo 29 días en la cárcel. Pero, entonces, ¿a costo de qué? Si esta conversación la hubiéramos tenido ¿A costo de qué? Solo atrás. déjame terminar. Porque uno puede decir, bueno, 29 días de Oscar Díaz versus el desbaratamiento de la red. El desbaratamiento, Si ese señor que estuvo 29 días fuera tu hijo, ¿pensarías así? Si es tu hijo al que metieron 29 días a la cárcel injustamente y te costó 2 años y medio que le quitaran el caso porque aparte no se lo querían, no querían desestimárselo, ¿pensarías así? O sea, el tema es realmente si sos vos el tema es si debemos ver el país en su conjunto o debemos ver los casos aislados. Es que eso es muy romántico cuando no es tu hijo al que metieron 29 días a la cárcel. Por supuesto, no, eso es comprensible. O sea, pero yo puedo hablar del país, yo puedo hablar de... Pues te digo, digamos que la condena de Espericen está sólida. Y yo puedo decir, bueno, entonces sí, se fue a la cárcel y van a condenar a un asesino, pero ahí Oscar Díaz estuvo 29 días en la cárcel nada más. No lo personalicemos. Si soy un guatemalteco común y corriente, probablemente. Pero Rodrigo, si es mi hijo, creo que si lo vamos a personalizar, el debate no termina. Y tampoco voy a negar que la CICIG ha tenido años perdidos. Yo solo me tomo 30 segundos para pedirle a Maco Canteo que cierre esta discusión. ¿Por qué se vuelve tan detestada la CICIG? Reconociendo que ha cometido enormes errores, pero ¿por qué se vuelve tan detestable la CICIG? Yo creo... sinceramente, sin afán de ofender, creo que, porque no es mi intención absoluta, yo creo que por llevar determinados casos. Creo que ha tocado determinadas teclas. El Portillo, por ejemplo, generó una gran incordia. El caso Bielman, este caso. Eso genera demasiados anticuerpos en el país. Pero yo sí quiero, con todo respeto, Rodrigo, y insisto que no vengo aquí a defender a nadie, pero
jamás la CICIG puede ser un cuerpo paralelo cuando hay un acuerdo entre Naciones Unidas, el Estado de Guatemala, que es un acuerdo en materia de derechos humanos, cuando la Corte de Constitucionalidad avala su constitucionalidad y cuando, a pesar de esos errores que evidentemente hay que corregir y hay que insistir que hay ahí, yo creo que es importante el trabajo que ha hecho en algunos casos. Y yo esperaría que el tiempo que le queda a la CICIG, ya que hoy al parecer se ratificó que no va a haber una ampliación del mandato, yo esperaría que en este año que le queda a la comisión pueda llevar otros casos que en verdad le puedan dar mucho más realce al trabajo de la comisión. Que la reivindique. Creo 10 segundos que pide Rodrigo para cerrar este programa. 5. Primero, Portillo es el mejor de los casos, pues. O sea, ese es un fracaso gigante de la CICIG. Pero independientemente o paralelo, yo no dije un cuerpo paralelo, yo dije un poder de facto más. Y un poder, una persona o una institución que tiene la capacidad de traerse abajo a un fiscal general porque da declaraciones o de decir que 18 jueces son de la impunidad y acusarlos, eso es un poder de facto. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.